Entonces, si además de eso, bueno, delegamos el resto del tiempo a la televisión o a otras cosas, entonces como padres, ¿cuál sería el trabajo que se está realizando? Entonces, con respecto a la ira y al enojo y a todas estas cosas que Pablo está diciendo allí, que no provoquen a ira a los hijos, ya él había hablado específicamente de esto a la iglesia, específicamente a toda la iglesia. En el capítulo 4, versos 31 y 32, de ahí mismo de Efesios, Pablo invita a la gente a hacer algo. Dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios les ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, ese perdón que el Padre derramó sobre cada uno de nosotros por medio de Cristo, el llamado es a que como padres podamos también derramarlo sobre nuestros hijos. Si el Señor se dejase llevar por su ira cada vez que nosotros cometemos un error, cada vez que nosotros nos equivocamos, cada vez que nosotros tomamos malas decisiones, ¿verdad? Ya no estaríamos muchos de nosotros acá, ¿cierto? El Padre muchas veces se guía por su amor, ¿verdad? Y a través de ese amor y pensando en nosotros, en un bien para nosotros, en forjar nuestro carácter, en disciplinarnos, en amonestarnos, ¿verdad? Permite que sucedan cosas. Y ahí vamos nosotros aprendiendo y vamos conociendo cómo es el carácter de nuestro Padre y cómo debe ser el nuestro. Entonces el llamado para nosotros y para mí específicamente, que voy a entrar en este camino, es ese, no dejarse llevar por la ira. Así como el Padre me ha amado a mí, me ha perdonado a mí, me ha extendido su gracia a mí, así yo pueda hacerlo con esa criaturita que viene en camino. Amén. Entonces dice, no es justificable, sean cuales sean nuestras experiencias o traumas, que sean replicados o descargados en nuestros hijos, o que descarguemos sobre ellos nuestro enojo. Pablo dice, si no, criadlos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Aquí esa palabra criar, en ese contexto, viene de la raíz proveer para, ¿sí? Proveer para, y no hace referencia solamente a la parte económica, hace referencia a provisión desde todo punto de vista. Dice tener una relación de cuidado, va más allá de las cosas materiales. Así como el Padre nos cuida, nos ha cuidado, cuidamos a nuestros hijos también. Se cree muchas veces que sí, está bien enviar a los hijos a un buen colegio, ¿verdad? Comprarles buenas cosas, buena ropa, que tengan todos los juguetes que necesitan, los útiles escolares. Todo esto puede suplir la necesidad, ¿sí? Pero va mucho más allá que eso. Ese proveer para, habla también de proveer para una necesidad afectiva. Y acá nosotros como familia de la fe, proveer para una necesidad espiritual. Recordemos que en el principio el enemigo cortó esa comunicación que había directa entre Adán y Eva con el Padre. Y a través de Cristo restauró esa relación nuevamente. Nuestro trabajo es hacer que nuestros hijos también reciban esto y aprendan a comunicarse directamente con el Padre a través de los méritos de Cristo, no solo por las cosas que ellos hagan, sabemos que eso no es suficiente, ¿sí? Sino por los méritos del Señor Jesucristo. Entonces, criarlos en disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Generalmente entendemos la disciplina como corrección física, ¿verdad? Enseguida pensamos en la varita, pensamos en el cinturón, pensamos en algún castigo físico, pero la disciplina no se refiere a eso. ¿Sí? En algunos aspectos ha sido un instrumento para impartir disciplina, pero no se refiere a eso. Dice acciones que un padre toma para dar a sus hijos habilidades, destrezas y carácter para que viva su vida para la gloria de Dios. Acciones que un padre toma para dar a sus hijos las habilidades, destrezas y carácter para que viva su vida para la gloria de Dios. Eso es la disciplina. No es, bueno, lo envié a arreglar el cuarto, no, esa cama quedó desordenada, juguete. No, no se hace de esta manera, se hace de esta. No, yo no lo voy a hacer más, no, mañana lo intentas nuevamente, hasta que lo hagas bien.
va para el colegio mañana, tome su uniformito, limpie sus zapaticos, déjelo aquí acomodado, mañana cuando se vaya ya todo está listo. Eso es disciplina. ¿Sí? Acciones para que cada día la vida pues vaya siendo más llevadera y vaya dándole más gloria al Señor. ¿Cuáles son esas otras acciones que se imparten a través de la disciplina? Enseñarle cuáles son las cosas que no están bien. ¿Sí? Principalmente la disciplina se enseña con el ejemplo. Muchas veces exigimos cosas, como decía al comienzo, que nosotros no hacemos. ¿Sí? Los niños, la mayoría de las cosas las aprenden por imitación. Escuchan que el papá dice una expresión o la mamá y en 5 segundos, circunstancias similares, usted encuentra a ese niño repitiendo lo que papá o mamá dijeron. De hecho, yo aprendí la lectura por imitación. ¿Sí? Mi papá y mi mamá leían mucho cuando yo estaba pequeño y yo siempre que los veía estaban con un libro en la mano. En la noche antes de ir a dormir mi papá leía historias y cuestiones así. Entonces, así fuese con el libro al revés, yo pues imitaba lo que ellos hacían y adquirí inicialmente el hábito de la lectura por imitación y lo continué por gusto. Entonces, disciplina. Dice, no es juguete, maltrato, corrección física. En Timoteo se presenta como instrucción. Cuando se habla acerca de la Escritura, ¿verdad? Timoteo dice que es inspirada por Dios y es útil para distintas cosas, entre esas instruir, para corregir, ¿sí? Para instruir en justicia. Entonces tiene que ver con esa parte también de instrucción. La disciplina de Dios no está basada en su ira. ¿Sí? Muchas veces nuestra disciplina, mencionábamos ahorita, está basada en la ira. ¿Sí? Me molesto, hiciste algo mal y hay justicia en el acto. A veces no está motivada por el amor, pues nuestros hijos de pronto dicen o hacen algo que nos avergüenza a nosotros delante de la gente y esa vergüenza se convierte en enojo, ¿verdad? Y nosotros no vamos luego allá y les decimos, mira, no debes hacer este tipo de cosas, no está bien, me hace sentir mal, hijo, ¿verdad? Nosotros para no vernos vulnerables, que hacemos corrección inmediata, justicia en el acto. ¿Cierto? Y no debe ser de esa manera. La justicia de Dios se manifiesta a través del amor. ¿Sí? No tiene que ver con maltrato, no está basada en su ira, sino en el amor que busca formar el carácter. Amén. Podemos corregir, en uno de los estudios que estuvimos viendo anteriormente, hablábamos acerca del corazón y hablábamos de que podemos corregir acciones en la gente. ¿Sí? Una persona por darme gusto a mí puede hacer una cosa repetidamente siempre que yo esté presente, pero necesitamos realmente cambiar el corazón, porque desde ahí es donde salen las motivaciones para las acciones. ¿Sí? ¿Qué otra cosa dice Pablo? Dice criarlos en disciplina y ¿qué más? Amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir amonestación? Llamar la atención cuando hay algo que no se está haciendo correctamente, es decir, se está ejecutando una acción, ¿verdad? O se ha ejecutado y yo llamo la atención sobre eso, sobre algo que no se está haciendo correctamente. Detener, evitar, parar algo que no va en la dirección apropiada. A veces acá cuando estamos ensayando la música, comenzamos una canción y de pronto hay alguno así, generalmente el baterista que va como atravesado, ¿verdad? Entonces, un momentico. No, ¿estás tocando muy rápido o estás tocando muy lento? Hazlo de esta manera. Eso es amonestación. Bueno, ahí es una corrección, pero la amonestación, ¿verdad? Es un llamado de atención. Sí, mira, estás haciendo esto, pero no lo estás haciendo de la forma correcta. Si lo sigues haciendo así, puede suceder esto. Entonces no lo hagas así, mejor hagámoslo de esta manera. Amonestación y amonestación del Señor. Dice, llamar la atención cuando hay algo que no se está haciendo correctamente, detener, evitar, parar algo que no va en una dirección apropiada. Pablo nos invita en Primera de Tesalonicenses, habla acerca de animen a los tímidos, animen a los tímidos y amonesten a los perezosos. ¿Sí? Quiere decir que deben cambiar su actitud, abandonar la pereza, porque es algo que no les llevará a ningún lado. Listo. Crianza, disciplina y amonestación en nuestros términos, es decir, como yo creo que se debe hacer, como a mí me lo han hecho, como a mí me lo enseñaron, no. Dice el Señor,
Él espera que seamos un reflejo de cómo ha sido Él con nosotros en nuestra relación con nuestros hijos. El texto que leíamos en Efesios 4 dice, perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esto también aplica en la relación con los hijos. Estar dispuestos a perdonarse los unos con los otros. Y Él espera eso precisamente. Y nuestros hijos esperan eso de nosotros también. Que cada día, ¿verdad? Aunque en un principio no seamos perfectos, pero estamos siguiendo al Señor, estamos siendo expuestos a su palabra, estamos teniendo una relación con su palabra, que a través de eso nosotros también seamos transformados. ¿Sí? Porque por mucho tiempo podemos estar viniendo acá y usted puede decirle a su hijo, levántate, siéntate, alza las manos y todo esto, pero si él no lo ve en ustedes de un principio, pues simplemente no lo va a hacer o no le va a nacer. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Que nuestra relación, así como el Padre nos ha perdonado a nosotros, nosotros también guardemos una relación así con nuestros hijos. El propósito del padre cristiano es poder afectar a sus hijos desde pequeños a través de los principios de la palabra, con tiempo de calidad, disciplina, amonestación y sobre todo con el ejemplo. Una vida en continua transformación por su relación con Dios y con su palabra. El ejemplo es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, ¿verdad?, gritan más fuerte que nuestras palabras. En muchas ocasiones, vea, su hijo puede dejar el plato sucio allí todos los días y usted puede gritarle, mira, lava ese plato. Pero si usted todos los días hace exactamente lo mismo, es decir, usted pone su plato y él deja el suyo encima del de usted, ¿dónde está el ejemplo allí? ¿Cierto? Es un ejemplo sencillo, no quiere decir que pues, para todo aplique así, pero es para sacar a la luz pues, la verdad que está detrás de eso. Disciplina, crianza, amonestación, todos estos temas tienen referencia a una vida que debe estar en continua transformación. La disciplina, la amonestación solo se puede hacer cuando hay autoridad, ¿sí? Y la autoridad la da el ejemplo. Dios quiere que seamos fieles y obedientes a Él, pero Él no nos obliga. La palabra dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor no obliga a nadie. Y como padres, ¿verdad?, no se debe obligar. En cierto sentido, a los muchachos, cuando están pequeños, que pueden ser expuestos a la palabra, que pueden ser afectados, es el mejor momento para enseñarles. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y puedo decirlo pues a través de mi propia vida. Creo que mis hermanos y yo crecimos pues impactados, influidos por el Evangelio, influidos por la palabra. Pues mi mamá todos los días se tomaba el trabajo de estar allí haciendo un devocional con nosotros y vamos a orar y a veces, bueno, como que uno no quería, ¿verdad? Pero eso quedó sembrado ahí en el corazón de cada uno de nosotros. Y hubo un momento, ¿verdad?, en que yo dije, bueno, ya soy hombrecito, ya yo puedo tomar mis buenas decisiones, esto de la iglesia como que no me está sonando, ¿verdad? Y sí, decidí pues tomar algunas decisiones que no fueron precisamente correctas, ¿verdad?, que no fueron las mejores en su momento y no voy a negar que he seguido cometiendo errores. Pero, ¿qué fue en el momento más, en que estaba más alejado de la iglesia y podría decirse que del Señor lo que me hizo recapacitar y me trajo nuevamente al camino? Esa instrucción que había recibido, ¿sí? Esa instrucción que había recibido, ya conocía el mapa, ya sabía el camino. Sabía por dónde tenía que regresar. Y eso, el mismo Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, que había sido depositado allí, fue lo que inquietó a decir, hey, esto que estoy haciendo no está bien. Entonces exigimos una perfección muchas veces de los demás que todavía no está en nosotros. Estamos siendo formados, siendo perfeccionados. Y cuanto más nos acercamos al Señor, cuanto más tenemos contacto con su palabra, cuanto más permitimos que esa palabra tenga una influencia en nosotros, ¿verdad?, más vamos creciendo y más sentimos que nos estamos pareciendo al Señor. Una de las cosas que decía esta mañana es que no hay nada más seguro en el ser humano que el error. Porque nosotros, y todos y cada uno de nosotros podemos equivocarnos y nos vamos a equivocar una y otra vez.
¿sí? Es lo más seguro que hay en nosotros. Pero con el Señor tenemos una garantía, y es que Él nunca nos ha fallado. Nosotros hemos fallado infinidad de veces a Él, pero Él nunca nos ha fallado, ¿sí? Y Él nunca le va a fallar a sus hijos tampoco. Entonces, no tengamos temor de entregar nuestros hijos al Señor, de confiar en lo que ha sido depositado en ellos, ¿sí? Porque hubo un tiempo en que también puedo decir, mi mamá decía, siéntate, levántate, alza las manos. No quería hacer nada en la iglesia, hermano. Yo llegaba ahí y esa silla era mi espacio personal, ahí, sentadito, quietecito así. Y de paso que pues no me gustaba mucho la iglesia donde estábamos asistiendo en ese tiempo, yo llegaba ahí. Y mi mamá, levántate, alza las manos. Ora, están orando, ora. Deja ese celular quieto, deja esto. Bueno, Gabriel sabe dónde ella se está riendo por allá. ¿Cierto? Y eso pues no estaba causando ningún efecto. Y hacían el llamado, no, los que se quieran bautizar, bautízate, aprovecha, ahora el Señor te está llamando. ¿Sí? Entonces el Señor, ¿verdad?, dirigió todas esas cosas, pues llegamos acá a Comunidad Paz un tiempo y bueno, aquí sí, chévere, aquí sí levantaba las manos, cantaba, ahora, ya sí, ¿cierto? Y acá me bauticé. Pero había algo que estaba sembrado allí en el corazón, ¿sí? Había algo que el Señor había puesto allí y había un tiempo específico en que eso que estaba allí, ¿verdad?, iba a dar fruto. Y fue acá en este lugar. Y bueno, aquí ya José se convirtió en perfecto. No, el Señor sigue procesando la vida de José a través de su palabra. Pero hay palabra ahí en el corazón. Por eso es importante que los padres siembren esa palabra en el corazón de sus hijos. Entonces hay ciertas responsabilidades que encontré en ese estudio que les dije que estaba haciendo, pues bueno, quería saber qué decía el Señor acerca de esto de ser papá. Y encontré algunas de esas responsabilidades. Puse como primera enseñarles la palabra. Y este texto específicamente habla al pueblo de Israel acerca del temor que ellos debían tener del Señor. Se encuentra en Deuteronomio, capítulo 11, versos del 18 al 20. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Esto para los padres. Y ahora que le sigue diciendo a los padres, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Dónde tienen que estar esas palabras primero? En el corazón y en la alma de los padres. En su corazón y en su alma, mi hermano. Primero tienen que estar allí. Y después usted se las va a enseñar a sus hijos. Y muchas veces no va a tener que hablar. Con el ejemplo y con el fruto que va a dar esa palabra que usted va a atesorar allí en su alma, en su corazón, usted le va a enseñar a esos pequeños. Por imitación muchas veces aprendemos. Dice, las enseñaréis a vuestros hijos cuando estén en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué es lo que estamos hablando con nuestros hijos cuando estamos en la casa, cuando vamos por el camino, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos? Es la pregunta, y esto no quiere decir que tiene que ser algo todo el día, todos los días, ¿sí? Pero sí tiene que ser algo primordial en nuestra vida como creyentes. El hablar acerca de la palabra, el darles a conocer a nuestros hijos lo que el Señor piensa de las cosas. Dice Proverbios 22:6, lo decía ahorita, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, primera responsabilidad, enseñarles la palabra, ¿sí? Con el ejemplo, ¿verdad? Y también, pues, instruyéndoles acerca de ella.
Número 2, ser ejemplos de amor a Dios y compromiso con Él. Donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Dice, ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 6, versos 5 al 9, dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, y repite lo mismo que el texto anterior. Y el Señor repite estas mismas palabras varias veces. Eso quiere decir que hay un énfasis especial en eso que el Señor está diciendo allí. Entonces, importante esta parte, ser ejemplos de amor a Dios y compromiso con Él. Vea, su hijo va a aprender a ser comprometido con Dios en la medida en que usted lo es. Él va a amar al Señor en la medida en que usted lo ama. Donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Yo tengo por acá una serie de encuestas que pues hice a los muchachos acá y tuve oportunidad con unos chicos de Morada de hacerlas también. Y las preguntas que están es acerca de pues qué piensan ellos de su papá, qué piensan de su mamá, qué le dirían a su papá, qué le dirían a su mamá. Bueno, quisiera poderlas leer todas porque la verdad esto trajo mucha luz a mi corazón de lo que hay en el corazón de los chicos con respecto a sus padres. Algunos de ellos dicen que me dolió mucho lo que hizo mi papá y que me ha costado perdonarlo porque eso casi y destruye nuestra familia. Una chica escribía, le pediría a mi mamá que confíe en mí y en lo que me ha enseñado acerca de la palabra. Otro dice por acá, mami, no acostumbras decir tus sentimientos, eres fuerte, determinada, un personaje total, te amo y también estoy orgulloso de ti, gracias por enseñarme como lo has hecho. ¿Qué le pedirías a tu padre? Que sea más determinado, que me diga si está orgulloso de mí, que me diga que me ama, que me diga lo importante que soy para él. ¿Qué le pedirías a tu mamá? Que expresara sus sentimientos, un poco, porque después sería muy fastidioso e incómodo. ¿Qué les dirías a tus padres? Que estoy orgulloso de ellos y que los extraño. Y así, pues pude ver en algunas de las expresiones de los chicos hacia sus padres que realmente hay una relación distante entre papás e hijos y muchas veces también con sus hijas, ¿sí? Y que tienen una necesidad. Cuando les preguntas, ¿qué les dirías? Las cosas que dicen, bueno, estuve llorando con algunas de las respuestas la vez que leí todas las hojas, porque realmente demuestra que hay una necesidad en ellos de relacionarse con ustedes, padres, y de que ustedes se relacionen con ellos, que les expresen muchas cosas. Y podríamos decir, no, es que así no es que me enseñaron, así no fue que me... Pero, hermanos, con nuestro caminar en el Señor y con nuestro relacionarnos con el Señor, nosotros podemos aprender todo esto. Y el Señor puede colocar esas cosas allí en su corazón. Amén. Entonces, ¿qué otra responsabilidad? Darles amor y corregirles sin temor. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Proverbios 29:15. Lo que hablábamos acerca de, pues, la disciplina, ¿sí? Esa vergüenza que produce la falta de disciplina termina en una expresión de ira hacia ellos por parte de nosotros como padres. Y precisamente por eso el Señor dice, dejen de lado la ira, el enojo y todo esto. Por eso el Señor dice, disciplínenlos y amonéstenlos. Porque se puede hacer con tiempo. Dice, mostrarles, otra responsabilidad, a sus hijos que sus padres se aman el uno al otro. Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Es el llamado para los padres, para los esposos. Amen a sus mujeres, tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acá dice, entregó su vida por ella.
Hay una frase que encontré, dice, como el esposo trate a la esposa, así le enseñará a su hijo el tipo de esposo que él debe ser, y a su hija el tipo de esposo que ella debe buscar. Entonces, esposo, ¿cómo estamos tratando a la esposa? Como usted trate a su esposa es el ejemplo de cómo su hijo va a tratar a su futura esposa. Y es el ejemplo de el esposo que su hija debería buscar. Entonces eso debe inquietarnos, ¿verdad? Y el ejemplo principal que nos coloca acá la palabra, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo te amó a ti, nos ha amado a nosotros a pesar de la lista allí, ¿verdad? Así usted debe amar a su esposa. Por eso no romantizamos el amor. Por eso acá el amor es una decisión, ¿sí? Usted decide continuar su vida al lado de una persona con todos los defectos y con todas las cosas que esa persona tiene allí. Y que van a ser pues transformados, edificados juntos en su caminar con el Señor. Pero desde un comienzo usted toma una decisión allí. Y usted hace un compromiso delante del Señor y delante, pues, si se casó en la iglesia, pues delante de los testigos allí. Es un compromiso que usted asume. Entonces, usted me dirá, bueno, pero es que yo no vivo con el papá de mi hija. Hermano, debe existir una relación de respeto. Si usted fue herido o herida, debe existir perdón. Usted no puede pedirle a su hijo o a su hija que perdone, ¿verdad?, si usted no ha perdonado. Lo que nosotros hemos recibido del Señor, eso debemos estar dispuestos a darlos también. Y si necesitamos ser tratados en ese aspecto, bueno, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que encontremos, hallemos ese oportuno socorro, esa ayuda para poder tratar con ello. Porque si eso está allí, eso lo vamos a estar reflejando y lo vamos a estar expresando constantemente y nos hace daño a nosotros y hace daño a nuestros hijos también. Entonces, en lo que podamos, en lo que dependa de nosotros, que la relación, ¿verdad?, con el cónyuge, excónyuge, con los papás, las mamás de los chicos, que sea una relación cordial, en lo que dependa de nosotros. Amén. Entonces, mostrarle a los hijos que los padres se aman el uno al otro. Y la última y no menos importante, creo que una de las más importantes, es orar continuamente por ellos y estar pendientes de sus vidas espirituales. Siempre mi mamá nos pregunta o me preguntaba, mijo, ¿cómo va el trabajo? ¿Cómo estás orando? ¿Estás diezmando? ¿Estás ofrendando? Estar pendientes, estar atentos. Si la Biblia quedó ahí el domingo arriba del escritorio y el siguiente domingo sigue ahí, preocúpese. Estar atentos. Y si usted no se da cuenta, eso está grave. ¿Sí? Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz, Job capítulo 1, versos 1 al 5. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras, no era desocupado. Tenía también muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas se terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Amén. Entonces, ve, hermano, el principal sacerdote que sus hijos van a conocer es usted. La principal autoridad espiritual que sus hijos tienen es usted. Usted no puede derivar esa autoridad en una institución, en otras personas, en el líder de la iglesia. Es una responsabilidad suya como padre. Enseñarle a sus hijos a amar al Señor. Amén. Como lo leíamos desde el comienzo, ¿verdad? El Señor le hablaba de eso al pueblo de Israel. Yo soy el Señor, yo soy uno. Y ahora vas a hacer tú esto y esto y esto. Y esto que tú vas a hacer, estas palabras que tú has guardado en tu corazón, tú las vas a enseñar a ellos. Entonces, usted puede llegar acá en la iglesia y nos puede decir, vea, hermano, ore por mi hijo, ore por mi hija, estén orando por tal y cual muchacho. Usted puede hacerlo, pero usted lo tiene ahí en la casa.
Usted también debe orar. Levántese en la mañana, póngale las manos si le gusta hacer. A veces nosotros le levantábamos con la frente llena de aceite. Mi mamá en la noche, cada uno le tiraba su cachetadita de aceite ahí. Y era que ella oraba por nosotros. ¿Sí? Entonces, ore por sus hijos, comparta tiempo de calidad con ellos. Un tema que les pueda interesar, estudie la palabra ahí con ellos. Eso es importante. Y mire que Job lo hacía. Job decía, bueno, mis hijos han celebrado, han hecho, se levantaba bien temprano en la mañana, no hacía una ofrenda por todos, hacía una por cada uno. Y cada vez que ellos hacían fiesta, bueno, estos se emparrandaron, vamos a orar porque... ¿Sí? Entonces estar dispuestos a hacer eso y a estar pendientes de sus vidas espirituales. Ya hijo, vamos, ven, reunámonos, hagamos un devocional. ¿Cómo está la relación con el Señor? ¿Cómo está la cosa? Pregúntele también a los líderes espirituales, ven acá, él está yendo, sí va, participa, ¿qué hace? ¿Sí? Si usted siente que la carga es muy pesada, compártala con la iglesia, pero no se quede solo y no lo deje solo o sola. Es una responsabilidad del Señor. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Para quién son herencia? Para los padres. Es una herencia que el Señor le ha entregado a usted y que le va a pedir cuentas a usted. Amén. Entonces, bueno, tenía ese susto y empecé a buscar todas estas cosas por abril y realmente por la preocupación de, bueno, realmente, Señor, ¿voy a ser un buen padre? ¿Me voy a equivocar? Sí, tal vez. Ojalá que no, pero sé que me voy a equivocar. Entonces, buscando esa dirección de parte del Señor, pues surgió este tema. Y bueno, la conclusión de todo lo que hemos estado leyendo, de todo lo que hemos estado hablando, hermano, es su responsabilidad como padre instruir a sus hijos en la palabra. Es su responsabilidad como padre modelar la palabra para sus hijos. Modelar la palabra para sus hijos. Porque ellos son el espejo. El primer espejo en el que ellos se ven es usted. Son ustedes. Entonces, si no lo ven en usted, está grave el asunto y va a ser mucho más difícil que lo encuentren en otras personas. Usted no sabe la influencia que tiene un papá en la vida de un hijo. La Biblia, la palabra, se refiere a Dios como un buen padre. Su paternidad es un excelente ejemplo para nosotros convertirnos en buenos padres. Entonces busquemos en la palabra, acerquémonos al Señor, el Padre por excelencia. Miremos quién es Él, qué es lo que ha hecho Él por nosotros, cómo Él expresa su amor hacia nosotros. ¿Lo ha demostrado? Sí, lo ha demostrado. ¿Nos ha fallado? No nos ha fallado. ¿Nos ha sido infieles? Nunca. ¿Hemos estado solos? No nos ha dejado. A veces la respuesta de Dios a nuestras oraciones en las que insistimos, Señor, pero dime algo, no es ni sí ni no, simplemente es, sigue esperando. Porque hay un tiempo perfecto para todo. Y a medida que vamos caminando con el Señor lo vamos aprendiendo. Entonces, hermanos, les animo en el Señor a que asumamos esa responsabilidad. ¿Sí? A que asuma usted esa responsabilidad. Sea el sacerdote de sus hijos, sea el sacerdote de su hija, o la sacerdotisa, las mamás que están acá. El Señor les ha capacitado y tienen la mejor herramienta, el Espíritu Santo de Dios en ustedes. La palabra sembrada en los corazones de sus hijos y en los suyos. Entonces, hermanos, les invito a colocarse sobre sus pies y vamos a orar al Señor. En esta mañana, usted allí, desde su corazón, clamemos al Señor. Que Él realmente nos ayude a ser más como Él. Hay una canción que recordaba en estos días y habla de eso. Enséñame a ser más como tú porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Y bueno, vamos a orar porque me pongo a llorar acá. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te agradecemos por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y esta palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies. Esa lámpara que ilumina el camino, Señor, en que debemos andar, Dios amado. Señor, ayúdanos cada día a ser más como tú, a estar dispuestos a acercarnos a ti, Señor.
a atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor, como un bien preciado. Ayúdanos, Señor, cada día a estar dispuestos, Señor, a ser también transformados por nuestra relación con tu palabra. Ayúdanos a darte el lugar que tú te mereces, Señor. Es el primer lugar en nuestras vidas, Padre de la gloria. Señor, no permitas que muchas veces nuestro egoísmo, nuestra autosuficiencia, nuestro egocentrismo, Señor, dañe las relaciones, Señor, con nuestros hijos, Padre. O como hijos, que esto no dañe nuestra relación con nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo de la obra que tú haces en la vida de una persona. Que nuestros hijos, que nuestros padres puedan vernos crecer, Dios amado. Puedan vernos crecer, Señor, y ser transformados por ti. Y perdónanos, Padre amado, cuando hemos sido negligentes, Señor, muchas veces. Cuando hemos olvidado, Señor, tu palabra, Señor. Cuando, Padre, hemos expresado ira o enojo hacia nuestros hijos o hacia nuestros padres, Dios, a causa de cosas que nos molestan, a causa de sentimientos que hemos guardado en nuestro corazón y que afloran, Señor, en estos momentos. Perdónanos, Padre amado, y ayúdanos a caminar, Señor, de la mano contigo para ser, Señor, buenos ejemplos, para ser buenos sacerdotes, buenos maestros, Padre. Para, como dice tu palabra, criar, Señor, en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en la disciplina y amonestación tuya, Padre de la gloria. Señor, que no nos preocupemos en hacer bienes para la sociedad, en hacer mejores personas para la sociedad. Señor, que nuestro propósito sea crear personas que te amen a ti, Señor. Que te amen a ti primeramente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos, Señor. Enséñanos, Padre, que nuestra fe no nos falte, Señor, que podamos confiar en que la obra que tú has iniciado en ellos, tú la vas a perfeccionar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Padre, ayúdanos, Señor, realmente porque sabemos que solos no podemos, Señor. Nos hemos equivocado una vez, nos hemos equivocado muchas veces, Señor, y sabemos que podemos seguirlo haciendo, pero cuando tú estás a nuestro lado, Padre, tú haces perfectas todas las cosas. Y confiamos, Señor, en tu ayuda y en tu guía, Padre. Gracias te damos, Señor. Delante de ti estamos. Llévanos, Señor, con tu paz, con tu bendición, Señor, a nuestros hogares. Ponemos en tus manos, Señor, esta semana que inicia hoy. Permítenos llevar tu palabra, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones y seguir meditando en ella. Síguenos hablando, Señor, síguenos guiando. Y que podamos, Señor, en todo momento y en todo lugar donde estemos, tenerte a ti allí a nuestro lado, ser conscientes de tu presencia, Señor, allí. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Creo que así quedamos despedidos. El Señor les siga bendiciendo.